la explotación de los trabajadores. Es decir, desde inicios del siglo XX se hablaba de esa explotación. Y se hablaba de esa explotación puesto que obviamente cuando hay grandes latifundios, los terratenientes pretenden mano de obra barata, exigen mano de obra barata. Y es así como se da esa explotación de los trabajadores, puesto que los hacían trabajar más de 8 horas porque no existía esa regulación. Entonces trabajaban desde que amanecía hasta que anochecía. Posteriormente, también otro aspecto era la corrupción administrativa, es decir, aquellas autoridades encargadas de velar por la protección de la clase trabajadora, pues hacían ojos ciegos a ello. ¿Y a cambio de qué? Pues a cambio de ciertas dádivas que les daba los patronos, los terratenientes. Y por ello era que se daba ese factor de la corrupción administrativa. Otro factor, la negación de la democracia en las elecciones. Es decir, como en muchos estadios de la humanidad, siempre se ha dado ese factor, que a veces no hay democracia, sino que se perpetúan en el poder lo que conocemos como dictadores. Pero también a veces hay una democracia disfrazada, es decir, se llega a elecciones, pero ya se sabe de antemano quién va a ganar. Y usualmente gana o ganaba en esa época los integrantes del partido oficial. Y por eso era que se negaba la democracia en las elecciones. Así también el estancamiento cultural del país. Estancamiento cultural del país que obviamente cuando hay explotación del trabajador, pues a qué hora esta persona va a tener derecho, va a tener tiempo para el solaz, para el esparcimiento. Entonces, por esa razón, tampoco había una cuestión cultural, se estancó. Es así que todos esos factores provocaron la Revolución Mexicana el 20 de noviembre de 1910 con el llamado Plan de San Luis Potosí, que San Luis Potosí pues es una ciudad ahí en México, ¿verdad? Y es en dicho lugar donde se genera, se establece el Plan de San Luis Potosí. Y como en toda revolución, la lucha armada puso de relieve los problemas sociales, por lo que se decidió convocar a un Congreso Constituyente, el cual se inició sus juntas el 1 de febrero de 1917, habiéndose promulgado la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, que se llama Estados Unidos Mexicanos, al igual que los Estados Unidos de América, porque son estados federados. Es decir, cada estado es como una cuestión independiente. Por eso ustedes ven en México la mayoría de estados pues son muy desarrollados, puesto que cada estado tiene su propio gobernador, sus propias autoridades, sus propias leyes, sus propias policías, sus propios servicios. Y también hay leyes y otras situaciones que son de carácter federal, pero las demás son de carácter local, es decir, cada estado va desarrollándose en forma individual. Por eso es que son Estados Unidos Mexicanos. Y se promulga la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos el 5 de diciembre de 1917. Y dicha Constitución constituye el documento más importante de la historia contemporánea de México. Y fue una obra realizada por un grupo de hombres con distintas formaciones políticas y diferentes corrientes de pensamiento, pero tenían un objetivo común: dar a dicho país un marco legal que permitiera mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. La idea fue realizar una carta magna que corrigiera las fallas que presentaba la Constitución de 1857 y a su vez fueran satisfechas las demandas sociales y políticas generadas de la Revolución de 1910. Por lo tanto, el primer jefe constitucionalista, Venustiano Carranza, dio a conocer la intención de convocar a un congreso para dotar al territorio nacional de una nueva ley fundamental. Es así como Carranza logra convocar al Congreso Constituyente, ya que
logró derrotar en el campo de batalla a villistas, es decir, gente seguidora de Francisco Pancho Villa. Y no solo derrotó a los villistas, sino también a los zapatistas, que eran los seguidores y admiradores de Emiliano Zapata. Siendo en otoño de 1916, cuando el gobierno de Carranza publicó una citación para elegir diputados y senadores, puesto que México, por ser un estado federal, al igual que Estados Unidos, tiene diputados que son la Cámara Baja y senadores que son la Cámara Alta. Y esos pues iban a sesionar en el Gran Teatro Iturbide, que hoy se conoce como Teatro de la República en la Ciudad de México. Y en el Congreso existieron dos grupos. Siempre hay grupos, ¿verdad? En este caso habían renovadores y radicales. Y estos últimos, es decir, los radicales, añadieron al proyecto presentado por Carranza los artículos de contenido social, siendo los más importantes el artículo 27, la ley agraria, lo que en nuestro país fue el decreto 900, ¿verdad? La ley de reforma agraria. Pero en ese sentido, pues México nos llevaba algunos años de adelanto, ¿verdad? Es decir, el artículo 27 de la ley agraria hablaba o regulaba sobre la propiedad y repartición de la tierra. Es decir, se trataba de que hubiera una más justa distribución de la tierra. ¿Por qué? Porque lo que provocó esa revolución fue precisamente la injusta distribución de la tierra, como uno de los factores que mencionábamos anteriormente. Entonces, lo que se trataba era que hubiera una justa propiedad y repartición de la tierra. Asimismo, los recursos del subsuelo también fueran distribuidos de mejor manera. Y también el artículo 123 reguló la ley en materia obrera, que también, como hablábamos hace un momento, los obreros, los trabajadores, pues casi no tenían derechos. Y es así como en dicho artículo constitucional se habló de la ley en materia obrera, es decir, ese artículo dejó establecida esa ley y la misma pues fue posteriormente desarrollada a través de una ley ordinaria. Por la efervescencia del movimiento, era un movimiento nuevo, revolucionario, novedoso, que trataba de crear o sentar las bases de una mejor, de un mejor país, y por ello a los constituyentes no se les exigió tener experiencia política, jurídica o legislativa. Obviamente los políticos que venían, pues ya la gente no creía en ellos, entonces preferían a alguien que no tuviera mucha experiencia política, pero tuviera toda la buena intención de hacer las cosas bien. Asimismo, no tenían experiencia jurídica, es decir, conocían muy poco o nada de las leyes, ¿verdad? Y también tenían poca o nula preparación legislativa, es decir, no habían estado como senadores, como diputados. Pero ello provocó que se lograra formar una interesante amalgama legislativa, la cual confluyó de manera perfecta en la reglamentación que se le dio al orden político a ese país. Y por más de 100 años, y que a pesar de las modificaciones a las que ha sido sujeta, esa constitución ha sufrido más o menos 700 reformas. Obviamente eso va a hacer que, o hizo que variara mucho el texto original, el documento original. La misma continúa vigente, siendo una de las más longevas del mundo. Es decir que ellos consideraron, los mexicanos consideraron, que habían hecho un buen trabajo con esa su constitución. Y la han mantenido por más de 100 años. Al igual que Estados Unidos, que mantiene la misma de 1776, pero ellos a través de enmiendas, ¿verdad? A través de enmiendas. En cambio, en México, pues, tiene un sistema parlamentario similar al nuestro. Pues esa constitución ha sufrido 700 reformas. Sin embargo, como todo no es perfecto, ¿verdad? No hay nada perfecto.
En México se dio un fenómeno, que hubo un solo partido oficial, el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, que gobernó México casi 100 años. Y es hasta hace como 35 años que se aperturó eso en México. Se aperturó ello para darle participación a otros partidos políticos. Y es así como surge el PAN de México, el PRD, y ahora que surgió Morena con el actual presidente mexicano. Pero lo que sucedía era que era un partido, el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, bien consolidado, que lo que hacían era que formaban bases en todo el país y tenían gobernadores, diputados. Era podríamos decir que era una dictadura de partido. Y obviamente todo, cuando es así, el poder absoluto corrompe, dicen, ¿verdad? Incluso el canal de televisión, no, sino la cadena de televisión, Televisa, siempre estaba con el partido oficial. Siempre estaba con el PRI, entonces ellos tenían una programación casi siempre muy conservadora, que no hacían no hacía nada que él hiciera mella al partido gobierno ni a los gobiernos. Sin embargo, cuando se empieza a dar en México el fenómeno del narcotráfico, entonces se empieza a abrir políticamente eso. Pero también hace algunos años, derivado de que uno de los estados más pobres de México es Chiapas, que es fronterizo con Guatemala, surgió el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN, más o menos como en los años 90. Y ahí surge el subcomandante Marcos, que era el líder de ese movimiento guerrillero en el sur de México. Y de ahí pues llegaron a tener acercamientos con el gobierno central y pues les dieron algún tipo de apoyo, etcétera, y pues desapareció el famoso Ejército Zapatista. Eso es en cuanto a la Revolución Mexicana. Luego tenemos la Revolución Rusa de 1917. En febrero de 1917 confluyeron una serie de situaciones necesarias para una revuelta, siendo estas las siguientes. Es decir, así como en México hubieran ciertos factores, también en Rusia, en 1917, la Revolución Rusa de 1917, puesto que en ese tiempo sí era conocida como Rusia. Posteriormente a esta revolución se da la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Luego, con la perestroika y el glasnost de los 80, se vuelve a denominar como Rusia. Pues uno de los factores que provocaron esa revolución fue un invierno duro. Si uno pues tiene algún tipo de conocimiento, pues en Rusia el invierno es duro. Es duro porque ellos están muy cerca de los polos y tienen unas áreas que son demasiado heladas, demasiado hielo. Incluso en el verano casi no se mira el sol, etcétera, que en las partes más arriba de Rusia. Y obviamente cuando hay un mal invierno, un invierno duro, pues no hay cosechas, no hay cereales, no hay fruta, no hay verdura. Entonces, eso afecta porque obviamente es la base de la alimentación de una población. Es como cuando en nuestro país se vienen aquellos huracanes, pues se pierden las cosechas y eso provoca que en algunos lugares de nuestro país en algún momento haya hambruna, ¿verdad? Pues eso se dio en Rusia, un invierno duro. ¿Y ese invierno duro qué hizo? Provocó escasez de alimentos. Y obviamente, digamos, la población puede aguantar que no haya esto, que no haya otro, pero si no hay alimentos, obviamente creo que nadie va a resistir ello. Así también, estaban hastiados de la guerra. Estaban hastiados de la guerra y entonces se conjugaron esos elementos. Y eso hizo que se iniciaran huelgas espontáneas de trabajadores de fábricas de la capital de Rusia. Ellos fueron los que iniciaron las huelgas espontáneas. Los trabajadores de las fábricas de la capital.
Sin embargo, como la molestia, la inconformidad era en todo el país y obviamente los efectos eran también en todo el país, el invierno duro, la escasez de alimentos, el hastío de la guerra, se empezaron a generalizar las huelgas en todo el país. Y esto fue de forma similar a los acontecimientos históricos que sucedieron en la toma de la Bastilla de París en la Revolución Francesa, lo que hablábamos el otro día en clase. Y ahí lo que tomaron fue el Palacio de Invierno en Petrogrado. Es decir, era el Palacio de Invierno que tenía el gobernante ruso de aquella época, que era el zar Nicolás II. Digamos, el zar venía siendo una especie de emperador, una especie de rey, pero en Rusia le denominaban zar y era Nicolás II, así como en España es Juan Carlos I, luego este señor que tiene otro nombre. O sea, dependiendo si han habido zares, emperadores, reyes antes que ellos, pues se pone un número diferente, ¿verdad? Pero decía que la toma del Palacio de Invierno en Petrogrado provoca el triunfo de la revolución y la caída del zar Nicolás II, quien abdicó o renunció el 2 de marzo de 1917. Y esto constituye el fin del zarismo. El nuevo Estado revolucionario en Rusia tuvo que hacer frente, cuando daba sus primeros pasos, a una conjunción involucionista de fuerzas internas y externas, cuyo objetivo era el derrocamiento del poder soviético. Asimismo, aumentó la tensión y las primeras elecciones del Soviet de los Trabajadores, produciéndose la siguiente declaración. Declaración de los derechos del pueblo trabajador y explotado. Convirtiéndose esta declaración en un antecedente de los derechos sociales y políticos. Asimismo, se adoptó la Constitución de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia. Es decir, desde ahí ya establecieron ellos un sistema socialista y también federativa, porque también era similar a como es en Estados Unidos y en México, ¿verdad? Porque también eran diferentes estados, por ahí le llamaban federaciones. Por eso era la Constitución de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia. Y eso se logra en el quinto Congreso de los Soviets en toda Rusia, el 10 de julio de 1918, unos meses después de la proclamación del poder de los Soviets a finales de 1917, y constituye la primera ley fundamental de dicho país. Al redactarse y promulgarse la ley fundamental del primer Estado socialista, la Constitución de 1918. Esta fue una etapa histórica de emergencia y se le denominó comunismo de guerra. Por eso era que a Rusia le llamaban comunistas, socialistas, etc. Y aparece reflejada en las bases fundamentales del texto constitucional que nos ocupa. Se trata además de una constitución promulgada para un periodo transitorio, cuya base fue establecimiento de la dictadura del proletariado. Es decir, desde ahí era que se hablaba de la dictadura del proletariado, es decir, que iba a ser dictadura, pero de todo el pueblo, ¿verdad? No solo un grupo o una persona. Y lo que pretendía esa dictadura del proletariado era aplastar por completo a la burguesía y construir el socialismo. Ello aparece en el artículo 9 de dicho documento. El concepto de dictadura del proletariado se basa en la obra de Karl Marx, que definió la misma como el tránsito hacia la abolición de todas las clases y hacia una sociedad sin clases, en la que la existencia del Estado como aparato de dominio o opresión de unas clases sobre otras dejaría de tener sentido. Ni división de clases ni poder de Estado. Así, la ley fundamental de 1918 establece una serie de medidas radicalmente revolucionarias para ese periodo transitorio y de emergencia revolucionaria,
y las elevó a rango constitucional. La Revolución Rusa dio lugar a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, lo que se conocía como URSS, con 2 S, frente a los derechos civiles y políticos, también llamados de primera generación, considerados fundamentales y prioritarios desde las declaraciones de derechos americana y francesa. El socialismo marxista planteó una jerarquización inversa de los derechos, poniendo en primer lugar los derechos económicos, sociales y culturales, argumentando que solo impulsando eso será posible hacer efectivos los otros. Es decir, como hablaban de una dictadura del proletariado, invirtieron los derechos humanos. Es decir, ellos pusieron primero económicos, sociales y culturales y después iban a los individuales, que era la última ratio, ¿verdad? Pero eran esencialmente esos. Lo contrario, las otras declaraciones que primero el individuo y posteriormente van los otros derechos. Luego tenemos la Constitución de Weimar en Alemania. Un año antes que se promulgara la Constitución de Weimar en Alemania, había finalizado la Primera Guerra Mundial, habiendo regresado millones de soldados alemanes desilusionados y resentidos por la derrota. Es decir, el gran perdedor de la Primera y Segunda Guerra fue Alemania, pero en la primera, que estamos viendo ahorita, regresaron desilusionados y resentidos por la derrota. Lo que, sumado al hecho que Alemania era un imperio en proceso de desintegración, es decir, también Alemania era un imperio. En Rusia eran los zares, en otros lados eran los emperadores, en otros eran reyes, y en Alemania era un imperio. Y pues estaba en proceso de desintegración. Y en Alemania lo que había un emperador, y era Guillermo II, quien abdicó y huyó a los Países Bajos. Es decir, al igual que el zar Nicolás II en Rusia, este emperador Guillermo II también abdicó y huyó a los Países Bajos. Después de ello, el país estalló en violentas revueltas, lideradas también por trabajadores, al igual que en los otros 2 países, que quería establecer un modelo similar al de la Unión Soviética, teniendo frente a ellos al Partido Socialdemócrata Alemán, el Ejército y los Freikorps. Es decir, los trabajadores querían replicar, querían copiar lo que estaba sucediendo en Rusia, que se convirtió en la Unión Soviética. Sin embargo, ellos no la tenían fácil, porque a diferencia de la Unión Soviética, que no tenía mayor oposición, aquí sí había oposición. Aquí estaba el Partido Socialdemócrata Alemán, que es un partido que hasta la fecha es un partido poderoso que ha gobernado Alemania durante mucho tiempo. Y es el que a principios de los años 80, cuando se restablecieron las democracias en América Central especialmente, ese partido apoyó a muchos partidos políticos de esa tendencia ideológica, la socialdemocracia. Pero volviendo a ello, el Partido Socialdemócrata Alemán, el Ejército Alemán y los Freikorps, que eran grupos de voluntarios nacionalistas y anticomunistas. Es decir, desde ahí ya se empezaba a hablar de esas 2 tendencias, ¿verdad? Los comunistas y los anticomunistas. Pretendían mantener unido al país. Es decir, los trabajadores generaron violentas revueltas y querían establecer un modelo socialista o comunista similar de la Unión Soviética. Sin embargo, tenían frente a ellos la socialdemocracia alemana, el ejército y los Freikorps, que los Freikorps eran grupos de voluntarios nacionalistas y anticomunistas que pretendían mantener unido al país. Y en los últimos 30, 40 años también en muchos de esos países han surgido los partidos de tendencias ultranacionalistas. Ultranacionalistas, que son aquellos que no aceptan gente de otros países. Por ejemplo, en Europa se da mucho la migración de África y de otros lugares, igual que la que se da de aquí de Centroamérica para Estados Unidos. En Estados Unidos, pues en algún momento surgió el Ku Klux Klan, pero esto lo que hacían era agredir, torturar, asesinar a la gente negra, ¿verdad? Pero estos ultranacionalistas lo que no les gusta son gente de otros países.
porque consideran que les quitan oportunidades a gente, pero también son extremos, ¿verdad? Luego tenemos que estas revueltas originaron una verdadera guerra civil, por lo que la clase política alemana se reunió en Weimar, preparó la constitución, la cual ya no contemplaba la figura del emperador, ya que él había abdicado, ya se cambia el sistema, ¿verdad? Y declararon que Alemania pasaba a ser una república democrática, ya no con emperador, proclamando en dicho instrumento legal los derechos sociales de la ciudadanía alemana, tales como la protección a la familia, el derecho a la educación y al trabajo. Como podemos ver, fue inteligente la postura de estas personas que se reúnen en Weimar. ¿Por qué? Porque ellos estaban opuestos al modelo que querían establecer los trabajadores, un modelo similar de la Unión Soviética, pero obviamente, si iban a seguir con el conservadurismo, no lo iban a lograr. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Derechos sociales de la ciudadanía alemana, es decir, ya le daban derechos a la población en general, que los derechos sociales incluye mejores condiciones laborales, seguro social, etcétera. Entonces, obviamente, con ello vinieron a satisfacer muchos requerimientos, muchas exigencias de la población. La población que ya estaba cansada, ya estaba harta y desilusionada después de la derrota en la Primera Guerra Mundial. Y es así como en la Constitución de Weimar plasman esa situación. Y dentro de los derechos sociales, protección a la familia, el derecho a la educación y el derecho al trabajo. Y esas cuestiones sociales, como les indicaba, fueron una novedad tratada en la Constitución de Weimar para los países europeos. Es decir, en Europa fue novedoso. Fueron de los primeros que trataron esas cuestiones sociales. Ya que en México se había promulgado la Constitución de 1917, pues se rompe la idea de la igualdad social absoluta, tomando en consideración que para efectos prácticos, los trabajadores vivían en una situación económica inferior y deprimida. Este reconocimiento supone que el derecho social se redefina y establezca que la justicia se realiza únicamente en caso que se trate de un tratamiento igual para situaciones iguales. Asimismo, surge la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, en 1919. Es decir, cómo se iban dando esos derechos sociales como el trabajo en todas partes, basados, ¿verdad?, en esas tres constituciones. Surge la OIT en 1919, es decir, la Organización Internacional del Trabajo. Se establecen los principios del derecho social y se reconocen los denominados derechos de segunda generación o derechos económicos, sociales y culturales, ampliando de esta forma el campo de derechos fundamentales que había sido trazado en las leyes europeas a lo largo del siglo XIX. Si bien la nueva constitución reconocía a los alemanes diversos derechos que ya estaban plasmados en la antigua constitución del Imperio Alemán, se amplió el rango de derechos básicos para abarcar cuestiones como la libertad de culto, el derecho a la educación, el derecho a la libre empresa y a la libre afiliación a clubes y asociaciones. Tales elementos reconocían los cambios sociales de la industrialización había generado en la sociedad alemana durante los últimos 40 años, al punto que era necesario ajustar la ley constitucional para servir a una comunidad muy diferente a la que existía cuando en 1871 se dictó la Constitución Imperial. Que en 1871, si recuerdan, en Guatemala se dio la Revolución Liberal.
Bien, si tienen preguntas, comentarios, este es el momento que los pueden realizar. Miren, sus notas ya las tengo, pero no me han mandado el enlace porque como supuestamente se van a publicar en otro lado por el tema que está tomada la U todavía. Ahora sí hay algo. Buenas noches. Sí, buenas noches, Alex. Disculpe la molestia. Fíjese que yo envié mi carta para examen de extraordinario y me dijeron que le iban a pasar el dato a usted. No sé si usted tiene fecha, perdone. Primero que no me han pasado nada, le cuento. Ok, está bien. No ¿Qué me han podría pasado hacer en nada. ese caso? Mire, pues mándeme al correo este que tenemos registrado su carta, pero igual voy a tomar nota de su nombre. Ok, está bien. Fíjese que yo intenté enviárselo ahí, pero no tiene la opción para que yo pueda hacer algún comentario en la clase. Solamente puedo comentar el examen parcial que usted ya subió. Ah, ya. Ajá, no sé si Es, tendría algún correo específico para que yo le pueda enviar la carta. no, no tenga pena ahí, Ok. Deme su número de carnet nada más, por favor. 2019 04883. Ajá. Bueno, ahorita y en la otra sección, entonces el viernes les daría para hacerlo la semana entrante para darles tiempo. Ok, le agradezco mucho, licenciado. Muy amable. Bueno, Buenas noches, licenciado. Disculpe la pregunta. Fíjese que yo también quisiera, mandé correo a lo que es el auxiliar y a lo que es los que son, no auxiliar, los que son de coordinación. Ellos me indicaron que se iban a contactar con su persona. Igualmente yo mandé un correo a lo que es a su correo. ahí ya. Al correo yo mandé las cartas firmadas, la carta laboral, indicando por qué motivo no me pude realizar el examen. No sé si también le puedo indicar mi número de carnet. Pero deme su nombre porque no sale completo ahí. Gerson, Miguel, ¿cuáles son sus apellidos? Matías con S, Ajá. Matías, Z con Z, Ok. Z-E-T. Su carnet, número de carnet. Sería 2020 Ajá. 10767. 10767. Sí, correcto. Puro avión usted. 2020 10767. ¿Qué cansa avión? Es 767, decían. Sí, La misma situación que el compañero anterior, que sí, voy a ver, mejor lo hago así porque miren, en otras coordinaciones yo veo que le mandan información a los profesores, pero nosotros estamos mal porque no es por hablar mal de ellos, pero yo estoy viendo cómo consigo el enlace para subir las notas porque no me lo han mandado. Porque yo, como esta cosa califica rápido, ya lo tengo, pero no me lo han dado. Pero igual voy a esperar a hacer los extemporáneos para subirlas para que no haya ningún inconveniente. entiendo. Sí, el correo lo envié, solo le indico, Ujú. lo envié a lo que es Sergio Pineda, sergio.pineda@profesor.usac.edu.gt. Pero ahorita no tenga pena que yo soy bien flexible en ese sentido, que si no se examinaron, se examinaron, pues Muy bien. no hay Solo problema. disculpe, licenciado, ¿podría poner en su pantalla la primer captura del screen que puso? Solo para tomarle foto. La primera positiva. Esa sería porque la otra es general de toda esta unidad. Ah, muy bien. Ujú. Se lo agradezco. Bueno, Gracias. ¿alguien más? Bueno, creo que ya se durmieron por el agua, ya les dio sueño. Bueno, entonces feliz noche y platicamos el viernes. Feliz noche, licenciado. Bien, Nacheli. Gracias, licenciado. Lisbeth Buenas González, noches, diga. licenciado. Licenciado, fíjese que en los otros cursos, las notas las han subido en el Classroom. Ah, bueno, pues vamos a considerar eso. Sí, Pero gracias, licenciado. solo que haga los extemporáneos, así no quedan pendientes nadie. Gracias, licenciado. Muy bien, pues servirles.